Dios les bendiga, amados hermanos. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Queremos saludarle, le bendecimos en el nombre de la Iglesia, en el nombre mío propio, y rogamos que la palabra que vamos a compartir hoy, estudio bíblico, vamos a dar continuación al estudio del llamado interno. Nos quedamos la semana pasada en los 4 atributos o los 4 eventos que suceden en el momento que comenzamos nosotros a oír y a recibir el llamado interno del Señor. Y son 4 conceptos que los vamos a aprender, vamos a internalizarlos y vamos a tratar de acordarnos de ellos para que cuando Dios nos llame podamos aplicar a la palabra de Dios estos conceptos y a nuestra vida, y así vivamos una vida en paz, gozosa, una vida productiva para Jesucristo. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, en el nombre maravilloso de Jesús. Señor, te damos gracias, adoramos y bendecimos tu nombre, sabiendo que de ti proviene toda dádiva, toda gracia, todo regalo del cielo, y toda la protección y provisión proviene de ti, Señor. Padre, sabemos que de ti vino Jesucristo para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Cristo enseñó, vivió la palabra que enseñó y la dejó como testimonio para que la iglesia también aprenda sus enseñanzas y vivamos, Señor, de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fiel a las enseñanzas y mandatos de Jesucristo. Señor, oramos por las víctimas de la pandemia en el mundo entero y por las víctimas de esta tormenta Elsa que ha estado soplando y trayendo lluvia en el Caribe, y ahora se dispone a hacer su parte en la Florida. Rogamos que sean protegidos tus hijos, los habitantes de la Florida, Padre amado, y que tan rápido pase la tormenta, así de rápido venga tu socorro en aquellos que se ven afectados por la tormenta. Padre, ahora vamos a leer la palabra, vamos a compartirla. Permite que el pueblo la reciba y que puedan ser edificados y todos tengamos, Señor, Padre, alimento del cielo de parte tuya a través de este estudio. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Bien, hermano, quiero invitarles a buscar en Juan capítulo 5, verso 25. Va a ser el primer concepto que nosotros entenderemos que sucede cuando hay un llamado interior de parte de Dios. Jesús dijo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren y los que la oyeren vivirán. Santo. El Señor habla de una vida eterna, ¿verdad? Más adelante en los versos 28 y 29, Él dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En estos versos 28 y 29 de Juan 5, el Señor está hablando de los que están muertos físicamente, ¿verdad?
Y dice que vendrá el momento en que serán resucitados, o seremos resucitados los que hayamos muerto. Si no hemos muerto, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Escritura. Pero los que duermen en Cristo, es decir, los que han muerto, serán resucitados primero. Entonces, esa resurrección de los muertos física, se le llama la resurrección. Amén. Y dice que vendrá el momento cuando seremos resucitados unos para vida y otros para condenación. Pero en el verso 25 de este mismo texto de Juan 5, él no se está refiriendo a los muertos que están en los sepulcros, a los muertos físicos, sino a los muertos espirituales. Jesús siempre ha hecho distinción entre los muertos físicos y los muertos espirituales, y lo vamos a ver. En una ocasión, uno de los discípulos expresó su deseo de seguirle, no sin antes ir a enterrar a su padre que había muerto. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos, y aquí habla de los muertos espirituales, entierren a los muertos. Aquí entonces se refiere a los muertos físicos, porque un muerto no puede enterrar a otro muerto. Si ambos están muertos físicamente, un muerto no puede enterrar a otro muerto. Pero si el primer muerto que Jesús dice y se refiere va a enterrar al muerto físico, es el que está muerto espiritualmente. No tiene vida, por cuanto no tiene vida, está muerto en vida. Vive una vida carnal, no en el espíritu. Amén. Así que Jesús le dice a este discípulo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Aleluya. Mateo 8:22. Los muertos espirituales, volvemos a decir, son todos aquellos que no han recibido o que han rechazado la palabra de Dios, y hasta tanto no reciben la palabra de Dios y no reciben a Cristo, no nacen espiritualmente a vida eterna. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo le preguntó a Cristo qué hay que hacer para entrar al reino de Dios? Y Jesús le dijo que hay que nacer de nuevo, y que hay que nacer del agua y del espíritu. Seguimos adelante. Cuando Jesús habla en los evangelios de los muertos espirituales, simplemente se refería a los que oyeron la palabra y la despreciaron. Perdón. Se refiere a los impíos. El impío es el que una vez tuvo el conocimiento de la palabra, se apartó, se fue atrás y no sigue. Perdón. No sigue el camino y la enseñanza de Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento se les llamaba impío tanto al que se había apartado de la palabra como al que no conocía la palabra. En el Nuevo Testamento hay dos tipos de personas. Está el creyente, que es el que recibe a Cristo Jesús, y está el impío, que es el que no cree en Cristo y que una vez creyó y se volvió atrás. Y a los tales, la Escritura en el Nuevo Testamento se refiere a ellos como impíos, ¿verdad? Así que dice la Escritura que muchos, por no haber conocido o por no haber reconocido, por no haber conocido a Dios, no tenían consigo la vida del Espíritu. Jesús dijo que los que han visto al Padre, al Hijo han visto al Padre. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, porque el Hijo y el Padre son uno, dice
Jesús en el Evangelio de Juan. Y el punto es que en cuanto a la obra de la salvación, que implica la frase viene la hora y la hora es, se refiere a la hora de la salvación, cuando Dios llama y llama y los que están muertos espiritualmente oyen la voz del Señor, oyen la palabra, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando oímos y lo que estamos oyendo es la palabra de Dios y la recibimos. Y ahí en adelante comenzamos a vivir. Si aceptamos nuestra condición de pecador, vamos a ver eso más adelante. Así que Cristo quiere que nosotros tengamos salvación, quiere que entremos con Él al reino de los cielos, quiere que estemos con Él la eternidad, pero hay unas pautas que Él pone. Primero Él nos elige, Él nos escoge, nos predestina, nos elige, nos llama. Nosotros respondemos positiva o negativamente. Todo el que es llamado por Dios porque fue predestinado por Dios, siempre va a decir sí, porque Dios ya tiene el propósito de que esa persona va a ser transformada en una nueva vida y Dios la va a usar, porque Dios tiene un propósito y tiene ya predestinado, tiene un arreglo hecho para esa persona, tiene un propósito esperándole. Así que algunos que oyen la voz de Dios son afortunados y otros que no oyen la voz de Dios son desafortunados, porque la Biblia habla de dos resurrecciones, una para vida y otra para muerte. Los que resucitan para vida son los que oyen la palabra de Dios y la reciben. Y los que resucitarán para muerte son los que oyeron la palabra de Dios, pero la rechazaron, no la quisieron, no quisieron someterse a la voluntad de Dios. En Romanos 10:17 nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Algunos que oyen la voz de Dios, como dijimos, son afortunados, otros no. ¿Por qué? Porque ya Dios así lo dispuso. Dice que la fe viene por el oír, vuelvo a decirlo, el oír, cuando la persona oye, ¿verdad? Dios, como la persona tiene inclinación hacia Dios porque fue predestinado por Dios para ser salvo, pues entonces esa persona le es dada la capacidad de oír. Y una vez oye, va a suceder otro evento que ya mismito lo vamos a abordar, ¿verdad? Así que en este verso nosotros vemos que el que tiene fe como resultado de oír la palabra de Dios, realmente la fe viene porque Dios la puso. Dios fue el que hizo el llamado. Dios fue también el que puso el hacer. Dios pone el querer y pone el hacer. De Dios proviene la voluntad que ha de cumplirse, una voluntad perfecta. Pero el hombre muchas veces se resiste y dice, no es la hora todavía yo no quiero aceptar a Cristo todavía, voy a esperar un poquito más. Y el que tal hace, como ya oyó la palabra y la rechazó, se arriesga de una manera increíble a morir habiendo rechazado la palabra de Dios. Pero ese es otro tema y lo abordaremos después. Así que, según la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad?
con el oír la palabra de Dios y cuando llega la fe, entonces llega el arrepentimiento y confesamos para salvación, confesamos para perdón de pecado, ¿verdad? En Juan 5:25 leímos ahorita que los muertos, los que oyen la voz de Dios, no los vivos, sino los muertos, oyen la voz de Dios porque estaban muertos y Dios les habla para que tengan vida. Y todo esto tiene una razón de ser, que Dios quiere levantarles de muerte espiritual a vivir una vida espiritual. Así que este llamamiento es un llamamiento que el hombre no planea, es un llamamiento que el hombre no busca, ni el hombre lo provoca, porque nada podemos añadir a la obra de Dios. Todo esto proviene de Dios. Lo que sucede cuando nosotros nos es dada la capacidad de oír, entonces llega la iluminación. Y la iluminación es que la palabra de Dios nos revela, nos enseña, nos guía, ¿verdad? Guía el corazón del hombre para que pueda vivir en Dios y con Dios, ¿verdad? En 2 Corintios, capítulo 4, verso 6, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea que Dios, de las tinieblas en lo que estábamos nosotros, Dios ordena que de ahí venga el resplandor, que en esa tiniebla haya un resplandor que nos ilumine y nos permita ver la gloria de Dios manifestada en Jesucristo. Y ese es el propósito por el cual Cristo viene, para que vayamos a Cristo y Cristo nos lleva y nos presenta entonces al Padre, lavado por su sangre bendita. Así que esto que sucede en el momento de la iluminación es que en este contexto el Evangelio estaba encubierto para los que todavía no tenían luz. Pero una vez llega la iluminación, la persona recibe iluminación del cielo para entender lo que estaba oculto antes. Lo que no entendía antes, comienza a entenderlo, ¿verdad? Así que alcanza con la iluminación el conocimiento. El corazón del escogido por Dios, ¿verdad? Ocurre entonces aquello que Dios promete, que de un corazón de piedra y un corazón de carne. Gloria a Dios. Este recibe la luz que capacita para entender el Evangelio de salvación. Esto es otro aspecto del llamamiento santo. En Hechos capítulo 16, verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que era adoradora de Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Dijimos, esto es Hechos capítulo 16, verso 14. Ella estaba oyendo, pero estaba oyendo de la carne, y Dios abre su corazón para que ella en el espíritu entendiese lo que estaba diciendo el apóstol. Dios hizo que ella pudiese atender, y una vez atendiendo aquella palabra, entendió, se convirtió y fue bautizada, y se convirtió en una sierva del Señor. De hecho, obligó a Pablo y
compañía, a que se quedaran en la casa de ella, y desde la casa de ellas partían ellos a predicar y llevar la palabra. En Lucas capítulo 24, verso 32, dice, y se decían el uno al otro, estos eran los discípulos que iban caminando por el camino de Emaús, y Cristo les aparece, se hace pasar por otra persona, o ellos creían que era otra persona porque no lo pudieron reconocer, no les había sido abiertos los ojos, no habían recibido la iluminación todavía, ¿verdad? Entonces Cristo va con ellos, él oye que ellos están hablando de la muerte de Jesucristo, de su martirio, muerte, crucifixión, cómo lo habían enterrado y cómo ahora habían unas siervas que decían que habían visto a Cristo crucificado. Y Cristo dice, ¿qué son estas cosas que ustedes están hablando? Y le dicen estos discípulos de Emaús, que uno de ellos se llamaba Cleofás o Cleofas, le dice, tú eres el único extranjero que no sabe, que no conoce lo que sucedió con Jesús de Nazaret, varón santo, justo, como fue entregado a la muerte. Bueno, dice que Cristo hizo como que iba a ir un poco más allá. Cuando llegaron a la casa, ellos le dijeron, está cayendo la noche, ven y quédate con nosotros. Y ellos, en ese momento dado, lo convencieron para que se quedara. Y una vez lo convencen, Cristo entra a la casa, se queda con ellos, sirve la cena. Jesús venía hablando de la palabra desde que venían en el camino, y ellos no lo reconocieron hasta tanto Cristo toma el pan, lo parte y toma el vino y se lo entrega en lo que es la Santa Cena. Cuando ellos abren los ojos y se dan cuenta, porque son iluminados por Dios para poder conocer la verdad que estaban viviendo, Cristo se esfuma, se desaparece delante de la vista de ellos, y Cleofas y sus compañeros van y le cuentan a los demás discípulos. Pero aquí lo importante es, lo que queremos enfocar es que ellos no entendían, no veían al Maestro hasta tanto fueron iluminados por el Espíritu Santo para con sus ojos ver lo que los ojos espirituales ya percibían. Sus ojos espirituales percibían que algo había raro en Jesús. Les voy a leer en Lucas capítulo 24, verso 23, dice, y se decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Y no fue hasta tanto que Cristo parte el pan y les da el pan y el vino, que ellos lo reconocen porque, vuelvo y digo, en ese momento son iluminados. Una vez el hombre es iluminado de parte de Dios y el hombre puede ver la realidad, viene la convicción. El hombre es convencido de su pecado. Jesús prometió que enviaría su Espíritu Santo y que su Espíritu Santo nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Y eso está en Juan capítulo 16, verso 18. Y si nos fijamos, el tipo de pecado que menciona, era Juan 16:8. En Juan 16:9 dice qué tipo de pecado es ese pecado que cometemos contra Dios. Y es el pecado de no creer. Porque dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y sigue diciendo, de pecado por cuanto no creen en mí. Así que el convencimiento del Espíritu lleva precisamente a la fe. Y esto es opuesto a la incredulidad. La incredulidad es el polo opuesto de la fe.
Una vez tenemos fe, la incredulidad muere, porque comenzamos a creer en el unigénito Hijo de Dios, en el nombre del unigénito Hijo de Dios que es Cristo Jesús. Jesús dice que los que hemos creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios, pasamos a ser hijos de Dios. Nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que por medio de este convencimiento del pecado, nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Y el arrepentimiento es una tristeza interna, es un dolor intenso, es un dolor en el que nosotros nos arrepentimos, y esa es la palabra, arrepentimiento. Y cuando decimos nos arrepentimos, es que nos lamentamos de algo que hicimos y quisiéramos que eso no hubiese sucedido o no lo hubiésemos hecho. A veces decíamos, si yo hubiera sabido, decimos, si yo me lo hubiese imaginado, yo hubiese hecho algo diferente, ¿verdad? Yo hubiese hecho esto otro, yo no hubiese hecho tal cosa. Eso porque estamos arrepentidos de lo que hicimos en el pasado o de lo que no hicimos. Pero así, Cristo, por medio de su Espíritu Santo, nos lleva a la iluminación, y la iluminación nos lleva a la convicción de pecado, y la convicción de pecado nos lleva entonces al arrepentimiento. Perdón, hermano. Así que a través de la tristeza que Dios pone en nosotros, y esa tristeza que llega a nosotros, que se llama arrepentimiento, lo pone Dios. En 2 de Corintios, capítulo 7, verso 10, dice, porque la tristeza que según Dios, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Así que la tristeza que es según Dios, la tristeza que Dios pone en nosotros por causa del pecado, es para arrepentimiento, para salvación. Al oír esto, nosotros nos damos cuenta de que en un momento dado, los que somos salvos, nos dimos cuenta del mal que hicimos, pedimos perdón, porque nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, y todavía hoy, orando, nos acordamos de algo que hicimos en el pasado y pedimos perdón por eso. Y hacemos como hizo David, oramos y pedimos perdón a Dios por los pecados, aún los que se nos olvidaron, aún los que no nos acordamos, porque queremos estar seguros que vamos a la gloria eterna con Cristo. En Hechos, capítulo 2, verso 27, hay una tristeza de arrepentimiento que sucede en los judíos que oyeron el mensaje de Pedro, el primer sermón de Pedro. La Biblia llama el primer discurso que Pedro hace el día de Pentecostés, cuando baja el Espíritu y los llena, y son llenos del Espíritu y tienen como lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y una vez Pedro habló aquel mensaje en el que acusó a Israel de haber ignorado al Mesías, de haber matado al que Dios envió a la tierra para salvación. Ellos, dice en el verso 27 de segunda de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 27, estoy tratando de hablar rápido y me tulo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles,
varones hermanos, ¿qué haremos? Esto fue porque se compungieron de corazón, se arrepintieron del pecado que cometieron y el pecado mayor de negar a Cristo y llevarlo hasta la cruz para muerte. Así que hay otros versículos, otros versos que nos prueban que el arrepentimiento viene de parte de Dios y es para que podamos nosotros confesar y ser salvos. En Hechos capítulo 11, verso 18, dice, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mire qué lindo esto. Búsquelo. Hechos 11, 18. Los judíos, los que habían sido salvos en Cristo, oyeron que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles, que los gentiles se arrepintieron, que los gentiles recibieron vida eterna a través de la fe en Cristo. Y ellos dicen, al oír estas palabras, dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así que el arrepentimiento es para vida eterna y viene de parte de Dios. Romanos capítulo 2, verso 4 nos dice, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En otras palabras, vas a despreciar que Dios quiere ser bueno contigo, porque benignidad es bondad, es ser bueno, es ser inofensivo. Dios se muestra inofensivo a ti, te ofrece vida eterna, te ofrece perdón, pero te lo muestra para que te des cuenta que hay para ti una vida eterna y que tu pecado te lo impide. Entonces, el reconocer que el pecado impide recibir el regalo de Dios, la vida eterna en Cristo Jesús, te lleva a la confesión con un dolor intenso que se llama arrepentimiento. Amén. Y esto viene de Dios. Es un regalo que Dios te da. Y pregunta el apóstol, así que tú desprecias, tú menosprecias la benignidad que viene de parte de Dios, las riquezas de su benignidad. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26, también dice que con mansedumbre corrijas a los que se oponen por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de él. En otras palabras, que el que está bajo el lazo del diablo está cautivo a la voluntad del diablo. Pero Cristo quiere que seamos nosotros libres y quiere que seamos libres a través del arrepentimiento y que por medio del arrepentimiento conozcamos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y dice Jesús también, si el libro os libertares, seréis verdaderamente libres. Amén. Así que nosotros podemos terminar diciendo que el llamamiento que hace el Espíritu Santo a una persona para que vaya a Cristo viene de parte de Dios y viene por medio del Espíritu Santo. Se trata del convencimiento que viene de Dios, del Dios vivo, el Dios único y verdadero. Cristo mismo dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Juan capítulo 6, verso 37. Así que dice, óigalo bien,
todo el que Padre me da, vendrá a mí, vendrá a mí. Lo da por hecho, lo da por sentado. ¿Por qué? Porque hay una predestinación ya de antemano para que aquella persona venga a Cristo arrepentido, pidiendo perdón, confesando pecado y aceptando la salvación que es en Cristo Jesús. Eso se llama fe. En el verso 6 del Juan, capítulo 44 y 45, resumimos lo que hemos hablado hasta el momento. Ninguno puede venir a mí, esto lo dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo el que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Estas son palabras de Jesús. Vuelvo y digo, Juan capítulo 6, verso 44 y verso 45. Todo el que viene a Cristo viene porque el Padre puso en su corazón que se arrepintiese, confesase sus pecados, arrepentido con un dolor intenso por el pecado que cometió, y que reciba a Cristo como Salvador. Espero que esa haya sido tu experiencia, que haya sido lo que has hecho, porque es la única manera que podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado, porque nos permites entender que el llamamiento santo, el llamamiento interior, Señor, tú lo haces para que podamos nosotros oír, y oyendo seamos nosotros iluminados, siendo iluminados por ti, seamos convencidos, y ese convencimiento de pecado y de mal de nosotros nos lleve al arrepentimiento, y el arrepentimiento nos lleve a la confesión del pecado y a aceptar tu regalo, la vida eterna en Cristo Jesús, recibiendo a Jesús como nuestro Salvador. Bendice a la iglesia, bendice al pueblo, bendice al que oye esta palabra, y que el que no haya recibido a Cristo lo reciba hoy. El que ya lo recibió se afirme aún más y se acerque más, como dice en el libro de Apocalipsis, el que esté limpio, límpiese aún más todavía. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte que si no recibiste a Cristo como Salvador todavía, lo recibas en este momento con una oración simple, sencilla. Yo uso un modelo de oración para presentar a Cristo. Los pastores usan diferentes maneras. Yo te ofrezco diciendo una oración sencilla. Dile delante de Dios. Repite conmigo. Dios del cielo, Padre mío y Padre de Jesucristo, yo me arrepiento de todos mis pecados y confieso que soy pecador y pido perdón por todos esos pecados, y te pido que me laves con la sangre de Cristo y que mi alma quede limpia. Escribe mi nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida. Y ayúdame a entender la Biblia y a servirte, a seguirte hasta que yo muera o tú vengas por mí. En el nombre de Jesucristo oro y te lo pido. Amén. Espero que hayas hecho esta decisión de todo corazón, que hayas dado tu vida a Cristo. Lee el Evangelio de Juan, continúa con Hechos de los Apóstoles. El Señor te va a guiar a lo que has de hacer. Cada vez que leas la Escritura, pide al Espíritu Santo que te revele qué es lo que Él quiere que tú entiendas. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea contigo, sea con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice, amén. Dios les bendiga, hermanos.